conclusión que es importante. ¿Qué relación hay entre la tasa de interés y la inversión? Allá vamos, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Acuérdense, lo último que vimos, ¿no es cierto?, fue nuestra ecuación de Fischer, ¿no es cierto? Y vimos que la ecuación de Fischer decía que la tasa de interés nominal, en definitiva, es igual a la tasa de interés real más la inflación esperada, ¿de acuerdo? O más la expectativa de inflación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el valor presente, ¿por qué? Porque aquí vamos a llegar a una conclusión entre la inversión y la tasa de interés, ¿ya? Vamos a ver que hay una relación inversa entre inversión y tasa de interés. La pregunta es, ¿cómo decide una empresa invertir, ya, en un determinado proyecto? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que las empresas deciden invertir en un determinado proyecto dependiendo del valor presente que tienen las ganancias o los flujos de ese proyecto asociado al precio o el costo, digamos, de la inversión para ejecutar ese proyecto, ¿ya? Por ejemplo, el valor presente, si lo representamos acá como la sumatoria de los flujos que se van generando a partir de ahora hacia adelante, del periodo T hacia adelante, periodo T más 1, periodo T más 2, etcétera, descontado a un valor actual. ¿Para qué? Para ver su valor, el valor del dinero actual, hoy día, ¿de acuerdo? De esos flujos, vamos a tener, ¿no es cierto?, que el valor presente sería, por ejemplo, si hoy día es el periodo T, sería el flujo, ¿no es cierto?, por ejemplo, del próximo mes, del mes de mayo, descontado a 1 más la tasa de interés que habría hasta mayo, por el flujo, por ejemplo, de T más 2, ya sería el flujo del mes de junio, descontado por 1 más la tasa de interés de mayo, por 1 más la tasa de interés de junio. ¿Por qué? Porque lo estamos trayendo al momento actual, ¿de acuerdo? Que estamos ahora a fines de abril, más el flujo de julio, ¿no es cierto?, descontado por 1 más la tasa de interés de mayo, por 1 más la tasa de interés de junio, por 1 más la tasa de interés de julio. Ya tendríamos 3 acá, ¿me siguen? Más el flujo de agosto, descontado por 1 más la tasa de interés de mayo, por 1 más la tasa de interés de junio, por 1 más la tasa de interés de julio, por 1 más la tasa de interés de agosto. Ahí estaríamos, ojo, si las tasas de interés fueran iguales, estaríamos elevados a 4. Pero, ¿por qué la estamos poniendo así? Porque no necesariamente las tasas de interés de cada uno de los periodos deben ser iguales. Si son iguales, ¿qué es lo que tendríamos acá? 1 más la tasa de interés, acá tendríamos, si la tasa de interés de mayo es igual a la de junio, tendríamos 1 más la tasa de interés al cuadrado, ¿me siguen, no? Acá tendríamos, si la de mayo, la de junio y la de julio son iguales, tendría 1 más la tasa de interés al cubo, ¿de acuerdo? Y 1 más la tasa de interés a la cuarta y así sucesivamente, en la medida en que fueran iguales. Esta es una expresión general, porque no estamos considerando que las tasas de interés no tienen por qué ser idénticas para cada uno de los distintos periodos futuros. Es decir, si la utilidad esperada de la inversión es mayor que el costo de adquirir el capital, nosotros hacemos la inversión. ¿Cómo determinamos el valor presente, no es cierto? Ojo, tenemos el valor presente, que es la actualización de los flujos futuros, y el valor presente neto, que es tomar el valor presente y descontarle ¿qué? La inversión inicial o el costo del proyecto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y en ese caso, cuando vamos a decidir, ¿no es cierto?, vamos a hablar del valor presente neto o del valor actual neto. Sí, al valor actualizado, ¿no es cierto?, le descontamos proyectos. ¿Y cuándo vamos a tomar la decisión de inversión? Si el valor presente neto o el valor actual neto es mayor que 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa que al valor actual vamos a haber cubierto los costos de la inversión o los costos del proyecto. Y eso significa que nuestro valor actual neto es mayor a 0. Es decir, todos los flujos futuros nos cubren toda la inversión inicial del proyecto y nos dan más que eso. Por eso el VAR estaría siendo superior a 0. ¿Ya? En agregado existen muchos proyectos, pero solo se invierten aquellos en los que se cumple que el valor presente es mayor que, ojo, PK, acá están llamándole PK al costo del proyecto. Entonces, se cumple que el valor presente es mayor que PK, o si restamos PK, que sería el costo del proyecto, que el valor presente menos PK, que sería el valor presente neto, por el actual neto, es mayor que 0. ¿Me siguen o no? De esa fórmula tenemos valor presente mayor que P sub K. Ojo, acá en nuestro texto guía, ¿qué es lo que es P sub K? Esta es como, esto es el costo del proyecto, ¿de acuerdo? El costo o inversión, si quieren ustedes, inversión inicial del proyecto, ¿me siguen o no? Que es la forma que se ocupa en otras fórmulas, digamos, ¿no? Entonces, si ahora restamos P sub K de cada uno de los dos lados del término, nos queda que el valor presente menos el costo del proyecto, ¿ya?, es mayor que P sub K menos P sub K, que 0. Y esto, ¿cómo lo que se llama esto? Es el valor
presente neto o valor actual neto mayor que cero. ¿Sí que no? Es lo mismo, digamos. ¿De acuerdo? ¿Me entiende o no? Y el valor actual neto tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se toman las decisiones de inversión en una empresa en particular? Lo que se hace es que se jerarquizan los proyectos. ¿Ya? Se jerarquizan los proyectos desde su inversión a, considerando la inversión de cada uno de los proyectos, ¿no es cierto?, vamos jerarquizando. Este proyecto que tiene tanta inversión, ¿no es cierto?, nos genera tanto valor actual neto o tanto valor presente neto. Este otro proyecto que tiene tanta inversión nos genera tanto otro valor presente neto, tanto otro valor actual neto. Y jerarquizamos los proyectos que se hacen. Decimos desde el proyecto que es más atractivo, por decir así, a aquellos proyectos que son menos atractivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber a un proyecto, ¿no es cierto?, en el cual, para una cierta tasa de interés, el valor presente del proyecto se hace igual, ¿no es cierto?, a la inversión inicial o al costo del proyecto, y en ese se hace cero. Pero nosotros vamos a invertir ¿hasta qué punto? Hasta aquel punto, ¿no es cierto?, que el valor presente del proyecto sea a lo más cero, ¿ya? No cuando ya sea negativo. Y vamos a ir invertido para todos los demás. Ahora, ¿qué pasa si sube la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con los valores presentes de los proyectos? Disminuye. ¿Ya? Disminuye, ¿no es cierto?, los valores presentes en los proyectos. Luego, si sube la tasa de interés, ¿vamos a invertir más o menos? Menos. ¿Por qué? Porque van a haber una menor cantidad de todos estos proyectos que habríamos jerarquizado, que ahora van a quedar con un valor presente neto mayor a cero. Porque digo que subió la tasa de interés, ahora, ojo, estamos considerando todo lo demás constante, o sea, los flujos siguen siendo los mismos, pero al descontarlo una tasa de interés mayor, ¿qué pasa? El valor presente neto cae. Y al caer el valor presente neto, ¿no es cierto?, van a haber algunos proyectos que antes eran positivos, que ahora pasan a ser negativos. ¿Me siguen o no? Y por lo tanto, subió la tasa de interés, y ¿qué nos va a pasar con la inversión total entonces? Que en la suma de todas las inversiones que hacemos en los proyectos, cae. Sube la tasa de interés, baja la inversión. Y por eso se da esta relación inversa, ¿no es cierto?, entre tasa de interés e inversión en la economía. ¿Ya? ¿Sí? Tengo una duda que Dime. todavía estoy en esta con el concepto de gasto público y inversión. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, en este caso yo digo, de cierta forma, el gobierno también realiza inversiones. El gobierno, O claro. sea, claro, entonces también evalúa los proyectos en Sí. virtud si esto es rentable o no. Sí, O en virtud efectivamente. lo realiza en virtud. Entonces, ¿cuándo se determina cuándo es gasto y cuándo es inversión? A ver, El sí, desembolso sí, que hace el efectivamente, el gobierno. Buena tu pregunta, un poco lo que comentamos Claro. delante. La inversión, en definitiva, son todos aquellos proyectos, en general, ¿ya? La diferencia entre inversión y proyecto, todo lo que es gasto de gobierno es aquello que en general consumimos y gastamos dentro de un año, en general. Es lo que consumimos, gastamos dentro de un año, dentro de un periodo. Y todo lo que es inversión es aquello que el gobierno materializa y que permite generar otras actividades, que permite generar otros bienes. O sea, Por se ejemplo, crean es con inversión ese del gobierno el hecho que el gobierno haga un nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Porque si el gobierno hace un nuevo aeropuerto y él pone recursos, ¿no es cierto?, para materializar y hacer un nuevo aeropuerto, o por ejemplo, ¿no es cierto?, ampliar un aeropuerto determinado, eso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Va a generar más transporte aéreo, más transporte de carga hacia esa ciudad, por ejemplo, y eso te va a generar todo un flujo, ¿no es cierto?, de inversión y de desarrollo en ese sector. Entonces eso, por ejemplo, es una inversión. Claro. Si se amplía un puerto, no un aeropuerto, lo mismo. ¿Te fijas? Si se hace una carretera, lo mismo. ¿Por qué? Porque eso te permite desarrollar todo un transporte, ¿no es cierto?, por muchos años, no por un año, por muchos años, porque lo mismo el aeropuerto va a estar ahí disponible y a disposición de todos por varios años, que tiene su vida útil. Lo mismo la carretera va a permitir que crezca el transporte, que haya más comercio Claro. en ese sector por muchos años. Siento que hay como algunos aspectos que podrían ser como cuestionables, o quizás la línea divisoria entre gasto y inversión podrían ser como no tan claros. Por ejemplo, Sí, si sin yo duda. realizo por ejemplo, todos los beneficios estatales que son para la educación,
se supone que en el fondo, si yo proyecto y digo, no, estamos educando a la gente porque en el fondo es una inversión. Sí. Entonces, ¿cuándo sabemos que eso es gasto o es inversión? ¿Es según la renta? A ver, no, en este caso es como una definición, porque por ejemplo las personas, en general, todo es consumo menos la compra de las bienes inmuebles o de las habitaciones de las personas, las viviendas. Y todo lo demás consumo. Uno podría decir, bueno, un auto también es inversión, pero la verdad es que no se considera inversión, se considera consumo. ¿Ya? La compra de un refrigerador, a lo mejor uno también podría decir, que una de las otras preguntas, ¿no es cierto?, ahí de nuestra prueba, que también es una inversión. ¿Por qué? Porque normalmente las familias, el refrigerador nos dura, ¿qué? 15 años, 20 años. ¿Te fijáis? Entonces es algo que nos va a prestar un servicio y nos va a colaborar por mucho tiempo, pero la verdad se considera consumo, ¿ya? No se considera inversión. Como les decía, lo único que se considera inversión en el caso de la familia es los recursos que nosotros destinemos a adquirir una vivienda, por ejemplo. ¿Te fijas? Sí, hay algunas cosas ahí que efectivamente no es tan fácil distinguirlo. ¿Por qué? Porque son definiciones que se han dado. De hecho, en el Estado hay una línea súper delgada con respecto a la definición de gasto e inversión, porque muchas veces hay muchos proyectos que se evalúan y siempre dan banes negativos. O sea, jamás vamos a tener un ban positivo. Bueno, y se evalúan socialmente. Pero se trata como inversión, en el fondo la ley de presupuesto se trata como inversión, sí, pero finalmente es un gasto, porque nunca va a tener el Estado un retorno, pero desde el punto de vista de la rentabilidad social. El Estado no lo ve desde el punto de vista de un retorno privado. Exacto, efectivamente. Entonces, pero en ese aspecto igual, a pesar que sea un gasto para el Estado, se toma dentro de la ley de presupuesto se maneja como inversión. Como proyecto social. Así es. Y de hecho, en el ámbito público, lo que se hace justamente es la evaluación social, que se llama, ¿no es cierto?, de los proyectos, en vez de la evaluación privada de ellos, ¿no? Efectivamente. Bueno, ojo, otra manera de ver. Pero perdón, que estábamos concluyendo y tú me hiciste esta pregunta. ¿Ya? Debido al valor presente neto o al valor actual neto, ¿qué es lo que concluimos? Que ojo, esta es una cosa que yo más adelante les voy a mostrar en una gráfica, pero en el fondo que existe una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. Si aumenta la tasa de interés, disminuye la inversión. Si disminuye la tasa de interés, ojo, tasa de interés real, si disminuye la tasa de interés, digamos, aumenta la inversión, ¿ya? Es decir, hay una relación inversa entre tasa de interés e inversión, ¿de acuerdo? Que es lo que decíamos de antes, ¿ya? Si la tasa de interés es R sub 0 y sube a R sub 1, ¿ya? Si la tasa de interés del mercado, por ejemplo, era un 5% y la tasa de interés de mercado sube a un 10%, eso es lo que estamos diciendo acá, tasa de interés de mercado, por ejemplo, de un 5%, sube a un 10%, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Que nos vamos a desplazar de este punto 0 al punto 1 y de un nivel de inversión y sub 0 vamos a bajar a un nivel de inversión y sub 1. Por ejemplo, por decir algo, de un nivel de inversión y sub 0 de millones de dólares, 10.000, vamos a bajar a un nivel de inversión de millones de dólares, 7.000. ¿Me sigue? Eso es la relación inversa que se da entre tasa de interés e inversión en la economía. Y al contrario, ¿no es cierto? Si la tasa de interés baja, por ejemplo, baja de 5%, la tasa de interés baja a un 3%, acá, ¿cierto? Baja a R sub 2, ¿qué es lo que va a pasar? La tasa, el nivel de inversión en la economía aumenta desde I sub 0 a I sub 2, ¿ya? Luego, siempre se da una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión, ¿de acuerdo? La tasa de interés real y la inversión de los proyectos. Que eso en alguna medida lo que nos mostraba esta relación que se da o esta toma de decisión que hacen los inversionistas a partir del valor actual neto de los proyectos, el valor presente neto de los proyectos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés, el valor actual neto de los proyectos cae. Y si cae el valor actual neto de los proyectos, invertimos menos, dicho de otra manera, ¿se fija? O si disminuye la tasa de interés, ¿qué pasa con el valor actual neto de los proyectos? Ojo, considerando que los proyectos mantienen los mismos flujos, sube el valor actual neto de los proyectos. Y al subir el valor actual neto de los proyectos, ¿qué va a pasar? Vamos a estar dispuestos a invertir una suma total mayor. ¿Por qué? Porque van a haber más proyectos que tienen un BAN cero. Un BAN mayor o igual a cero. Y por lo tanto invertimos más. ¿Ya? Eso, ¿les queda claro? Bueno,
Otra forma que podemos ver también asociado a los valores actuales netos, valores presentes netos, son las acciones. Cuando uno, por ejemplo, hoy día más o menos, cuando nosotros decimos que el valor de la acción del Banco de Chile, que hoy día anda, que es fácil y por eso se los digo y más o menos lo sé, ¿no es cierto? Hoy día la acción del Banco de Chile vale el orden de 100 pesos, ¿ya? Banco de Chile. Ojo, existe la sociedad matriz, existen otras, pero quedémonos con el valor de la acción del Banco de Chile, vale 100 pesos, ¿ya? El hecho de que la acción del Banco de Chile valga 100 pesos, ¿qué es lo que significa en definitiva para un inversionista del mercado bursátil? Significa que el valor presente de los flujos futuros de la acción del Banco de Chile hoy es 100 pesos, ¿de acuerdo? Eso es lo que representa, ¿ya? Si el accionista cree que el valor presente, ¿no es cierto?, de los flujos futuros del Banco de Chile es superior a eso, ¿qué es lo que hace? Compra. Porque eso hoy día vale menos, hoy día se está pagando en el mercado menos de lo que va a ser el valor presente de esos flujos futuros. Entonces él dice, hoy día la verdad en el mercado vale 100, pero yo estimo que los flujos futuros de esta acción van a ser superiores, o sea, van a dar más dividendos y por lo tanto, al dar más dividendos su valor presente va a ser más alto, luego le conviene hoy día comprar. ¿Por qué? Porque en un tiempo más ya no va a valer 100, sino que va a valer 110 o 120 pesos la acción. ¿Me fijan? Bueno, eso es en definitiva lo que nos muestran las acciones. Las acciones son, en definitiva, desde el punto de vista de la teoría financiera económica, es el valor presente de los flujos futuros que ellos nos van a dar. ¿Y cuál es el flujo futuro de las acciones? Olvidándonos por ahora un poco de las ganancias que pueden haber por las variaciones de precio. Es, en estricto rigor, sería el valor presente que nos dan en los distintos años los dividendos que nos va a generar esa acción. Sería el valor presente de todos esos dividendos. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que normalmente el mercado bursátil es un buen anticipador también de las expectativas futuras sobre la actividad económica de un país. ¿Por qué creen ustedes, de esto que estábamos hablando, si decíamos que el valor de las acciones debiera representar el valor presente de los flujos futuros que va a generar una empresa? Por ejemplo, el valor presente de los dividendos que ya le va a repartir, ¿no es cierto?, a sus accionistas, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Si los valores de la bolsa de comercio comienzan a bajar, ¿qué estaría indicando eso? ¿Que la economía va a ir mejor hacia adelante o que va a ir peor? Peor, porque estaría diciendo que los flujos futuros, en vez de ser mejores a los que hoy día preveíamos, van a ser más malos. Y por eso los precios de las acciones bajan. ¿Me siguen? Al contrario, si en general se estima y la economía es una economía que está teniendo un desarrollo y una potencialidad futura más alta, en general los precios de las acciones tienden a subir. ¿Por qué? Porque se estima que los flujos futuros de la empresa van a ser más altos y esos flujos futuros, descontados la misma tasa de interés, van a generar, ¿no es cierto?, un valor presente más alto, por lo tanto los valores de las acciones suben. ¿Me siguen? Entonces esa es la relación que se da financieramente hablando entre las acciones y, ¿no es cierto?, el valor de las acciones y el flujo futuro y, ojo, las expectativas de la economía y el valor de las acciones, que suele ser, ¿cómo se llama?, una relación bien directa. Cuando el año pasado, no sé si recuerdan ustedes, cuando hubo cambio de gobierno en Chile y se generó un cierto ambiente propicio a un desarrollo económico, ¿qué pasó con la bolsa? Subió bastante en los primeros meses. Sin embargo, después la cosa se ha mantenido bastante plana, e incluso con algunos altos y bajos, más bien más bajos que lo que fue en ese entonces, debido a que las expectativas han estado más bajas de lo que habían estado en ese comienzo. Claro. Entonces eso ha llevado a que el valor de las acciones ha disminuido, claro, y no se ha mantenido tan alto como antes, digamos. ¿Ya? ¿Y entre esas expectativas está la tasa de interés? Entre otras, efectivamente. Bueno, de hecho, ¿qué pasó entre medio? Subió la tasa de interés, por ejemplo, ¿no es cierto? Y normalmente hay una relación, son dos instrumentos que compiten financieramente hablando, porque si la tasa de interés de los otros instrumentos de renta variable, por ejemplo, lo que puede ser un bono, si la tasa de interés de mercado sube, quiere decir que esos otros instrumentos de renta variable se están haciendo más atractivos que, por ejemplo, que las acciones, que también son un instrumento de renta variable, ¿de acuerdo? Pero que dependen, ¿no es cierto?, en este caso sus ganancias o su valor de los flujos de dividendos que generen en el futuro. Ellos compiten, generalmente son dos de los cursos alternativos que tienen los inversionistas para invertir en instrumentos que se llaman de renta variable. O invierten en un bono o invierten en una acción, o en varias acciones, o en varios bonos. ¿Ya? Bueno,
La tasa de actualización, ¿qué es lo que hace? En el fondo, traer al valor de hoy día, a valor presente, ¿no es cierto?, cada uno de los flujos de que se van a generar en los periodos futuros por un proyecto o por un bien determinado, dependiendo de qué es lo que estemos analizando. Si estamos analizando un proyecto o un bien, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mostrando gráficamente cómo actualizamos esto, asumiendo y considerando, ojo, que la tasa de interés en este caso es la misma para cada uno de los periodos. Entonces, al traer el flujo del periodo 1 al momento actual, descontamos el flujo Q1 por 1 más K, que sería la tasa de interés de ese periodo. Pero al traer el flujo 2, descontamos el flujo 2 por 1 más K, pero como K es la misma, nos queda 1 más K cuadrado. El flujo 3 lo descontamos, ¿no es cierto?, para llevarlo al periodo 0, por el primer periodo, por el segundo y por el tercero. Nos queda el flujo 3 dividido por 1 más K del periodo 1, por 1 más K del periodo 2, por 1 más K del periodo 3, que en este caso, como son iguales las tasas de interés en cada uno, nos queda 1 más K al cubo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo determinamos, o sí, el valor final del proyecto? ¿Ya? ¿Cómo lo determinamos? Ojo, a los flujos futuros, eso sí, le tenemos que descontar, ¿qué cosa? La inversión. La inversión en inicial. este caso está representado no como II, que normalmente se le pone inversión inicial, sino como menos A. ¿De acuerdo? Y ahí nos da acá tenemos la gráfica que les mostraba antes, ¿ya? En el fondo, la relación que se da, ¿no es cierto?, inversa entre la tasa de interés, ¿no es cierto?, y la inversión. El valor actualizado neto, se fijan cómo nos va cayendo en función de la tasa de interés. Ojo, ¿cuál es la tasa? La tasa que hace que el VAN sea cero, ¿cómo se llama? La TIR, la tasa interna de retorno, que es donde se iguala la tasa de interés con El VAN. ¿ya? Cálculo del VAN. Eso, ojo, que era lo último, si por eso no tiene preparado su clase, ¿no? Ahí pasa otra cosa que vamos a empezar a hablar del dinero. Vamos a hablar ya, pero como el dinero no le interesa a ustedes, como el dinero no le interesa ya no les preocupa a ustedes. Bueno, ojo, pero déjenme, esto se lo voy a dejar de tarea ya que están tan buenos para aplaudir. Ese, ¿cómo se llama? Ese ejemplo, no, eso lo pueden subir, lo pueden hacer, sí, después se lo suben, eso lo vamos a subir. En el fondo un ejemplo de cálculo de VAN, del cálculo de VAN. Pero estupendo. No, es que le entendíamos. Acabamos de entender acá. Van a ver si van a entender que a veces, ojo, la teoría financiera tiene mucho de economía naturalmente y hay algunas materias, ¿no es cierto?, que a veces, la verdad, se presentan a través del costo de capital, ¿no es cierto?, otras cosas que se ven más complejas. Pero ojo, el costo de capital no es más que, en definitiva, calcular una tasa de descuento que incorpora, ¿no es cierto?, el costo de capital, ¿no es cierto?, incorpora el costo de los activos libres de riesgo más el riesgo propio, ¿no es cierto?, que tiene una distinta actividad industrial, una distinta actividad. Y eso le determina, ¿no es cierto?, el costo, ¿no es cierto?, de oportunidad o el costo de descuento, ¿no es cierto?, que se determina para distintos proyectos. ¿Ya? Pero bueno, esto les va a ayudar un poquito a su curso en la próxima clase vamos a comenzar a hablar del dinero, ojo, y me acabo de dar cuenta que ahí me faltaron como unas 3 o 4 láminas del gasto de gobierno a propósito de ya.